Vi al perro frente a la puerta. Le hablé, pero no se acercó. Su mirada era distinta, como si no fuera él. Ahí estaba, parado en dos patas, solo viéndome. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a la siguiente sesión de historias de lo paranormal. Esta noche te presentamos 3 relatos que cruzan los límites de lo que todavía queremos entender como real, de lo que queremos convencernos sea la realidad que podemos comprender, la que está más cerca de lo que siempre hemos visto así, como posible. Hoy hay historias de encuentros imposibles, de presencias inexplicables que se ven como alguien a quien amamos, pero ¿qué pasa cuando vemos una figura así y no es lo que aparenta? Espero que estén del mejor humor para escucharnos y si no, es momento de desconectarnos de todo lo que está allá afuera. Aunque sea por un ratito, vamos a olvidarnos de cada preocupación. Es momento de concentrarnos en llegar hasta el final de las historias de este episodio. Bienvenido a esta noche de fantasmas, duendes y entes que se transforman. Una vez más, apaga la luz, ponte cómodo y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, Uriel y todos los miembros de la comunidad RDLN. Mi nombre es Alice Alvarado. Empecé a escuchar este proyecto desde el año 2018, por recomendación de la que en ese entonces era una compañera de colegio. El primer episodio que escuché fue la historia más aterradora de Relatos de la Noche. Desde hace años quería hacerles llegar estas 3 historias que tengo para contarles, pero no me había animado por una cuestión más que nada sentimental, ya que son historias que ocurrieron después de la muerte de mi padre, en el 2006. Y aunque yo no fui la protagonista de estos sucesos, la muerte de mi papá sigue siendo un tema doloroso para mí. Yo nací en Nicaragua, pero actualmente vivo en Costa Rica. Me mudé con mi mamá y mi hermano hace varios años, después de que nuestra vida ya se volviera muy difícil. Mi papá se llamaba Roberto, y éramos una familia de 4. Él, mi mamá, Norma, mi hermano Aarón y yo. Cuando todo esto ocurrió vivíamos en Managua. Yo tenía 6 años y mi hermano apenas 20 días de nacido. Mi padre se fue a Honduras por un viaje de trabajo, pero nunca volvió. Unos asaltantes lo mataron para robarle sus cosas. Eso dejó un vacío inmenso. Una viuda con un bebé recién nacido y una niña pequeña que no terminaba de entender qué es lo que estaba pasando, qué había ocurrido con su papá. Aquí es donde comienza la primera historia que quiero contarles, que pasó apenas unas semanas después de su muerte. En ese entonces, en mi familia dormíamos los 3 juntos en el cuarto principal. Mi mamá me dejaba dormir con ella y mi hermano dormía en su cuna junto a la cama. Mi mamá me cuenta que ella ya se estaba quedando dormida cuando de repente, a lo lejos se escuchó el sonido del motor del carro de mi papá, y ella entre dormida y despierta se dijo: ¡qué alivio! Roberto ya regresó. Pero luego escuchó cómo se abría el portón del garage, cómo entraba el coche, cómo se cerraba la puerta. Escuchó perfectamente los pasos de mi padre, el sonido que hacía cuando silbaba al caminar por la casa. Encendió la televisión. Siempre le gustaba ver partidos de béisbol. Después escuchó cómo abrió el refrigerador y puso algo a calentar en el microondas. De repente escuchó los pasos acercándose por el pasillo. Los pasos llegaron hasta la puerta del cuarto. Y justo cuando estaba a punto de abrirse, mi mamá se levantó de golpe, y fue en ese momento que recordó todo. Recordó que mi papá ya no estaba vivo,
que nada humano podía estar al otro lado de esa puerta, que nada vivo podría estar fuera del cuarto. Tomó a mi hermanito de la cuna y lo abrazó contra su pecho. Me abrazó a mí también. Me cuenta que se puso a rezar, a suplicarle a Dios: por favor, no permitas que lo vea, no permitas que entre, porque si lo veo no voy a resistirlo. En ese instante todo se detuvo. No se escuchó ni un solo ruido más. La segunda historia ocurrió poco tiempo después, en esa misma casa. Mi tía Telma, una tía de mi mamá, se había ido a vivir con nosotras para ayudarnos. Y es que mi mamá seguía recuperándose de la cesárea y estaba pasando por un luto muy fuerte. Una tarde mi tía estaba lavando los platos frente a la ventana que daba hacia ese jardín tan bonito que teníamos, con un árbol de mangos en el centro. Yo seguía en el jardín de niños y mi mamá se había ido a dormir un rato con mi hermanito. Mi tía disfrutaba de ese silencio tan poco común en la casa en esos días, cuando levantó la mirada hacia la ventana. Ahí vio cómo mi papá salía de detrás del árbol de mangos. Recogió unos cuantos frutos que había tirados en el suelo y luego se fue a meter al cuarto donde se lavaba la ropa. La tía Telma se quedó completamente inmóvil por un instante y luego, con un miedo profundo que no había sentido antes, tomó valor y se salió al patio y empezó a llamar a mi papá, a hablarle. Mi mamá despertó al escucharla y se acercó. Mi tía le dijo lo que había visto y juntas fueron finalmente a revisar el cuarto de lavado. Por supuesto que no había nadie allí. La tercera historia le ocurrió a otra tía de mi mamá, llamada Leonor. Una madrugada, a eso de las 4, se levantó a despedir a sus hijas porque las habían invitado a un viaje a la playa y ya estaban por irse. Cuando las muchachas salieron, ella se quedó un rato en la cocina, tomando café antes de volver a dormir. De repente escuchó un carro parquearse afuera de su casa. Pensó que tal vez sus hijas habían olvidado algo, así que se levantó rápidamente de la mesa para ir a abrir la puerta. Pero antes de abrirla, escuchó la voz de mi papá en la calle, detrás de la puerta. Leonor, Leonor, ábrame por favor, déjame entrar, es muy importante. Ábrame por favor, Leonor, déjeme entrar. La pobre tía Leonor se desmayó ahí mismo. Horas después, uno de sus hijos lo encontró en el suelo. Ninguna de nosotras fue al entierro de mi padre. Uno de sus hermanos se encargó de todo en Honduras y no nos permitió despedirnos. Después, esos mismos hermanos le quitaron todos los papeles a mi mamá, sobre los negocios de mi padre, sobre la casa donde vivíamos. Nos quitaron todo. Mi mamá no podía trabajar porque acababa de dar a luz y con el tiempo nos vimos obligadas a dejar la casa. El dinero se acabó y ellos nunca volvieron a ayudarnos. Nos dieron la espalda por completo. Por eso pienso que tal vez mi papá seguía buscando la forma de estar, de regresar, de advertirnos, de protegernos de alguna forma, o simplemente de demostrarnos que él seguía ahí, muy cerca de nosotros. Gracias, Uriel, por darnos este espacio, por permitirnos contar nuestras historias, por duras que sean. Muy pronto te escribiré de nuevo. Aún tengo muchos relatos que contar, como las cosas que pasaron en la casa de mi abuela, que durante la guerra fue usada como centro de tortura. Y también tengo una historia que me ocurrió a mí, una que viví después de escuchar precisamente este podcast. Esas historias serán para otra ocasión. Buenas noches, comunidad. Hola, Uriel, y hola a toda la comunidad. Soy un gran fanático del canal.
Desde hace unos meses que mi hermano me enseñó el podcast, casi diario lo escucho, y aunque aún me faltan muchos capítulos por escuchar, en esta ocasión me toca contar mi experiencia. Me gustaría que mi historia fuera anónima. Hace 2 años en Semana Santa tuve la oportunidad de ir de vacaciones a Pachuca con mi familia. Visitamos también los pueblos cercanos. En Huasca de Ocampo pasamos a visitar el Museo del Duende. Es un lugar muy bonito, lleno de historia y misticismo. En el recorrido te explican qué son los duendes y todo acerca de ellos. También, claro, las historias de la gente del pueblo que desde hace años viven conviviendo con estas energías. Al final del recorrido hay una tienda de souvenirs en la que encuentras muchas cosas, pero a mí lo que me llamó la atención fue una repisa que estaba llena de figuras de duendes, hadas y trolls. En particular, cada figura de duende tenía una característica escrita en una hoja, como para el amor, abundancia, dinero, etc. Y después de escuchar la historia y las anécdotas de un par de personas, se me hizo buena idea comprar una figura. Mis papás son muy escépticos, por lo cual no tuvieron inconveniente con que me lo llevara. Yo, por mi parte, considero que soy creyente de lo paranormal, aunque jamás me había tocado vivir algo fuera de lo común. Cuando me dirigí a la caja para pagar, la chica que me atendió me dio un par de indicaciones antes de llevarme la figura, el duende. Por cierto, tomé la que decía suerte, pensando que tener mi propio duende de la suerte sería algo interesante. Pero antes de cobrarme, la chica me dijo: debes ponerle un nombre. No debes exponerlo a la luz del sol directamente. Tienes que darle dulces y semillas de girasol de vez en cuando. Si te hace muchas travesuras o te asusta, tienes que regañarlo como a un niño chiquito que se porta mal. Y lo más importante, debes tratarlo como a un miembro de tu familia. Tú y todos los que vivan en tu casa. Porque si alguien tiene sentimientos negativos hacia él, puede que el duende sienta esa energía y le haga bromas pesadas a esa persona. Al principio pensé que eso que me dijo la chica solo era algún tipo de guión que se aprendía a la gente que trabaja en ese lugar, para mantener la magia o aumentar sus ventas en la tienda de regalos. No tenía idea de que esas instrucciones me las estaba diciendo muy en serio. Aún así, seguí las indicaciones sin tomármelas tan en serio, pero de esa forma fue como terminé llamando a mi duende Pablito. Huasca de Ocampo fue el último destino de nuestras vacaciones, así que ese mismo día emprendimos el viaje de regreso a casa. Yo soy de un pueblo llamado Coscomatepec de Bravo, en la zona de altas montañas de Veracruz. En ese momento no tenía idea de todo lo que estaba por ocurrir al volver a casa. Llegamos un domingo en la madrugada. Lo primero que hice fue poner a Pablito en una repisa arriba de mi cama. Le puse un plato pequeño donde le dejé un par de dulces y semillas de girasol. Bienvenido a tu nueva casa, Pablito. Ojalá te sientas cómodo aquí y ojalá de verdad me ayudes a tener buena suerte. Yo te voy a cuidar y te voy a dar dulces. Solo espero que por favor no me escondas mis cosas y lo más importante, no me vayas a asustar, por favor. Fueron las palabras que le dije antes de dormir. No tenía idea de que mi primera experiencia con esta energía sería justo al día siguiente. Era mediodía. Mis papás habían salido de la casa y yo me disponía a lavar mi ropa y un par de tenis que tenía sucios. Me puse mis audífonos y comencé. Estaba tan metido en la música y en lo que estaba haciendo, cuando de repente tuve esa sensación. Cuando sientes que alguien te está viendo con atención. Cuando me giré solo alcancé a ver una sombra que pasó corriendo hacia el patio. Al principio pensé que había sido uno de mis perros, pero cuando me asomé no los vi por ningún lado. En mi cuarto hay una ventana que da hacia el patio. Cuando miré hacia arriba, alcancé a ver cómo alguien cerraba la cortina, como escondiéndose. En ese momento sentí un escalofrío y un miedo que me hizo no querer ni moverme. No podía creer que de verdad estaba pasando eso, y a una plena luz del día, estando yo solo en casa, tenía muchísimo miedo.
En ese momento recordé lo que la chica del museo me dijo. Si se porta mal, debes regañarlo como un niño chiquito. Así que me quité los audífonos. Y no sé cómo fue. No sé de dónde saqué valor, pero empecé a caminar hacia mi cuarto. Las piernas me temblaban, pero aún así abrí la puerta y me puse enfrente de Pablito. No te quieres estar pasando de chistoso, cabrón. Te dije que no quería que me anduvieras espantando. Yo te trato bien. Te doy dulces y semillas. No se me hace chistoso que me quieras hacer ese tipo de bromas. Fueron las palabras que le dije regañándolo y la verdad me hizo sentir un poco más tranquilo hacerlo. Después de eso le dejé otro puño de semillas de girasol en su plato y un par de dulces. Salí del cuarto diciendo, ya pórtate bien, cabrón, y cerré la puerta. Después de eso pasaron un par de semanas hasta que me volviera a llevar un susto. Diario le ponía semillas de girasol, ocasionalmente dulces o chicles y agua, y casi siempre que me iba a la universidad o salía con mis amigos, me despedía de él, y al regresar también lo saludaba. Hasta que en una ocasión olvidé hacerlo. No le puse sus semillas ni me despedí de él. Solo me fui y estuve afuera todo el día. Esa noche fue la peor de todas. Era ya de madrugada. Me estaba preparando para dormir después de haber estado un rato en el celular, cuando de repente escuché unos pasos subiendo las escaleras, pasos que reconocí como los de mis perros, aunque no les permitíamos subir a la puerta del segundo piso, ya que se acostumbraban a orinar ahí. Después de un par de regaños de mi papá y míos, ellos ya no se atrevían a subir. Por eso se me hizo bastante extraño escucharlos. De repente los dos perros comenzaron a ladrar, demasiado fuerte, y después de una manera muy agresiva. Nunca los había escuchado ladrar así, con tanta desesperación. Yo, más que sentir miedo, me molesté mucho, ya que no me iban a dejar dormir, pensando que posiblemente vieron un gato allá arriba de la lámina, o simplemente le ladraban a los perros de los vecinos, ya que desde ese punto se alcanza a ver la azotea de la casa de al lado. Pensé que no iban a dejar de ladrar hasta que saliera a callarlos. Me quité la cobija de encima. Me senté en la orilla de la cama y antes de que pudiera ponerme los zapatos, alguien hizo callar a mis perros, con un sonido tan fuerte que hizo que los dos se callaran y volvieran a bajar al patio muy despacio, aunque aún gruñendo. Uno de mis perros es un pitbull y el otro un pastor alemán. No podían imaginarme que podía haberlos asustado de esa manera. Me quedé como paralizado del miedo, sentado en la orilla de la cama. No sentía nada de ganas de moverme. Respiré profundo. Volví a acostarme muy lentamente. Me cubrí completamente con la cobija y me giré hacia la pared, dándole la espalda a la puerta de mi cuarto y a Pablito. De repente comencé a escuchar como alguien jugaba con la perilla de la puerta, como tratando de abrirla. Seguido de una risa. Una risa como de un niño cuando hace una travesura y no quiere ser descubierto. Yo no sabía qué hacer. No quería ni moverme por el miedo. Y comencé a llorar. No podía creer lo que estaba viviendo. Comencé a rezar en voz muy baja, como susurrando. No me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Pensé en no decirle nada a mis papás, ya que ellos, por ser muy escépticos, siempre me daban respuestas como solo fue un sueño, o a lo mejor era el cansancio, fueron los gatos en la lámina, o porque cenaste mucho, cargaste el estómago y por eso soñaste feo. Esas eran sus respuestas de siempre. Pero esa mañana mi papá no estaba, solo estábamos mi mamá y yo. Cuando me senté, ella se sentó conmigo, y en un tono muy serio que casi nunca le escucho usar, me dijo: hijo, no te quise decir nada antes porque quiero creer que lo que está pasando no tiene nada que ver con esa figura que tienes en tu cuarto. Pero si eso no es, quiero pedirte por favor que te deshagas de ese duende.
Antes de que pudiera preguntar por qué, ella siguió hablando. Las últimas noches ni tu papá ni yo hemos podido dormir. Solo alcanzamos a descansar un par de horas antes de que salga el sol, pero toda la madrugada escuchamos risitas y pisadas en la parte de arriba de la casa y en el pasillo. Tu papá ya casi no duerme, y las pocas veces que puede, despierta con un dolor en los hombros, como si hubiera pasado la noche cargando a alguien. Él no te va a decir nada, ya sabes cómo es. No quiere admitir que también está asustado porque no encuentra una explicación a lo que está pasando, pero me preocupa mucho su salud. Sabes que tiene problemas de la presión y no dormir le va a afectar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mamá, la persona que siempre tiene una explicación para todo, aceptando que estaba pasando algo raro en la casa, algo sobrenatural. Y lo peor de todo, algo que les estaba afectando directamente a ella y a mi papá. En ese momento el miedo que sentía se mezcló con mucha preocupación por la salud de mi papá. No sabía qué hacer. Me sentí impotente ante la situación. Era más que obvio que a mis papás no les agradaba Pablito, tal vez porque le tenían miedo o simplemente lo veían como algo sin importancia, y tal vez fue lo que hizo que esta energía se molestara. Hasta mi hermano, que estudiaba en Puebla, le tocó que Pablito lo asustara. Un fin de semana que llegó de visita me confesó que cuando yo no estaba, entró a mi cuarto por unas cosas. Cuando salió dejó la luz prendida, confesándome que también le daba un poco de miedo a Pablito. Pero más tarde se armó de valor para subir a apagar la luz. Pero antes de hacerlo, desde el patio vio cómo la luz que salía de mi ventana de repente se apagó, aun cuando no había nadie en el segundo piso. En mi desesperación, le conté a mi novia todo lo que estaba pasando. Le conté que no sabía qué hacer con mi duende, que no creía que iba a llegar tan lejos esa situación. Pero cuando le conté todo lo que me estaba pasando, ella no me tomó mucha importancia. Solo se limitó a contestarme poco y se le pasó más tiempo viendo su teléfono. Eso me molestó mucho. No podía creer que estuviera actuando con tanta indiferencia ante algo que me tenía tan preocupado. Eso hizo que no quisiera seguir hablando del tema. Hizo que no quisiera volver a contárselo a alguien. Y es que a grandes rasgos, cuando buscaba una manera de cómo contarlo, también se me hacía un poco absurdo contar que compré un duende y ahora me hacía la vida imposible a mí y a mi familia. Me molesté tanto con mi novia que dejé de hablarle un par de días. No le contestaba los mensajes ni las llamadas, hasta que un día llegó a verme. Yo no sé por lo que estés pasando, y si en su momento no te di la respuesta que esperabas es porque no la tengo, porque yo jamás he vivido algo como lo que tú me contaste que te está pasando. Mira, yo no puedo ayudarte, pero encontré a alguien que sí puede hacerlo. Estuve buscando en grupos de Facebook y de WhatsApp a alguien que pudiera ayudarte, y creo que lo encontré. Está aquí mismo en Coscomatepec, y hoy por la tarde lo vamos a ir a ver. Cuando me dijo eso me sentí muy mal. La había alejado de mí sin saber que estaba buscando la manera de ayudarme. Le ofrecí disculpas y más tarde ese mismo día fuimos a verlo. Antes de llegar a su casa pasaron muchos escenarios por mi mente. Me imaginaba una casa a oscuras, con velas negras y un pentagrama. Alguien que se mostraba como un brujo o algo parecido. Así me imagino a toda la gente que termina ayudando a los protagonistas de estas historias, pero no fue así. Llegamos a un departamento común, con una persona de lo más normal, solo con el pequeño detalle de que su casa tenía un olor muy fuerte a incienso y hierbas. Nos recibió, nos sentamos en su sala, y antes de que pudiera decir algo me dijo: traes contigo una energía pegada, y es muy fuerte. En ese momento no le tomé importancia. Pensé que mi novia ya le había explicado un poco sobre mi situación, pero después ella me dijo que no, que él no sabía nada de lo que me estaba pasando,
que ella solo pidió ayuda para encontrar a alguien que de verdad supiera sobre misticismo y esoterismo, pero no sabía el motivo por el cual fuimos a verlo. Empecé a contarle todo lo que me había estado pasando en los últimos días, tratando de no omitir ningún detalle. Y cuando terminé, me desanimó mucho la primera frase que esta persona me dijo. Híjole, creo que tienes un problema más grande de lo que pensé. Me desanimé realmente. Le dije que ya estaba cansado y que quería que ese duende se fuera de mi casa, que estaba pensando en romperlo o tirarlo, cualquier cosa para ya no tenerlo conmigo. En ese momento él me detuvo y me dijo que era una pésima idea. El problema era que los duendes son energías, y si por alguna razón rompía la figura o la tiraba a la basura, iba a ser mucho peor, ya que esa figura es la forma física que representa esa energía, y al no tenerla, me iba a ser muchísimo más complicado deshacerme de ella. Esa energía se iba a quedar en mi casa, y sería mucho más difícil sacarla. Me dijo lo siguiente: yo te recomiendo estas dos opciones para deshacerte de esta entidad que tienes en tu casa. 1. Llévalo a una iglesia que tenga 2 entradas o más. En la puerta que esté a un costado de la capilla, déjalo y dile: espérame aquí, ahorita regreso, no te vayas a mover de este lugar. Y sales por la otra puerta, abandonándolo ahí. 2. Llévalo a un lugar como un bosque, donde haya mucha naturaleza, y dile que ahora él tiene un nuevo propósito, que será el encargado de cuidar ese lugar, como un tipo de guardián. Pero si quieres hacer esto, antes debes hacer que todas las personas que habitan tu casa se despidan de él y le den una última ofrenda, dulces o semillas. Esta opción la vi un poco más difícil, más por mi papá, porque no me lo imaginaba hablándole a una figurita de arcilla, pidiéndole por favor que se fuera tranquilo y dejara de molestarnos. Pero ten mucho cuidado, me dijo. Si por alguna razón cualquiera de estas dos opciones las haces mal, las consecuencias pueden ser peores de las que ya estás viviendo. Cuando salí de ahí, llegué a mi casa a hablar con mi mamá. Le conté todo lo que esta persona me había dicho y que la mejor opción era llevarlo a un bosque, pero que antes de eso, ella y mi papá tenían que despedirse de él, porque de no hacerlo, la situación no iba a cambiar. Le dije que en la noche iba a dejar la puerta de mi cuarto abierta, que podían hacerlo cuando yo estuviera dormido, por si les daba pena que los escuchara. Mi mamá no dijo nada, solo se limitó a decir: voy a hablar con tu papá. Esa misma noche mi mamá entró a mi cuarto. Yo fingí estar dormido, pero aún no lo estaba. Escuché cómo le murmuraba algo a Pablito. Le habló en voz baja y después escuché cómo puso algo en su plato de dulces. Aproximadamente 10 minutos después entró mi papá y, al igual que mi madre, escuché cómo le murmuraba algo. Después dejó un poco de semillas en su plato. Yo no podía creerlo. No podía creer que mi papá, la persona que no cree en nada paranormal, estaba ahí, despidiéndose de un duende, pidiéndole que se fuera tranquilo, que nos dejara tranquilos a nosotros. Creo que fue ahí cuando comprendí que las consecuencias por haber llevado ese duende a mi casa eran más grandes de lo que pensé. Al otro día me levanté temprano. Metí a Pablito en una caja. Fui por mi novia y compramos algo para desayunar. Después nos fuimos a un lugar muy conocido de aquí llamado La Presa. Un lugar muy grande a las afueras del pueblo, con muchísimos árboles, un río y mucha naturaleza. Cuando llegamos nos sentamos a desayunar al lado del río. Yo me sentí un poco más tranquilo, pensando que por fin iba a poder dormir mejor y que mis papás también tendrían una preocupación menos. Al terminar de comer, mi novia también se despidió de Pablito. Yo fui el último en hacerlo. Bueno, Pablito,
Ya es hora de despedirnos. Lamentablemente ya no te puedo tener en mi casa, pero ahora tienes una tarea más importante. Ahora te toca ser el guardián de este lugar, cuidando sus árboles, a los animalitos que viven aquí, el río. Pórtate bien. Me gustó mucho tenerte un tiempo conmigo. Ojalá aquí seas más feliz. Después de eso, así, repentinamente, dejaron de pasar cosas extrañas en la casa. Dejaron de escucharse risas y pisadas en la madrugada. Mis papás volvieron a dormir tranquilos y nunca más se volvió a hablar del tema. A veces me toca ver en algunas tiendas de regalos esas mismas figuritas de duendes, hadas y trolls, pero ahora los veo de una manera muy diferente, con mucho respeto e incluso un poco de miedo. Ojalá esta anécdota sirva para advertir a alguien que llegue a escucharla, si es que llega a ser publicada. Si tienen la idea de comprar una de estas figuras, piénsenlo 2 veces, porque de verdad, lo que viví es algo que no le deseo a nadie. Es mucho más complicado de lo que parece. Y si se encuentran uno en algún lugar de un bosque, sobre todo aquí por la presa, déjenlo ahí, por favor. Está ahí por una razón. Muchas gracias por leerme. Gracias por continuar aquí, porque ahora vamos a una historia muy especial, la que cierra la trilogía de esta noche. Te voy a recordar, como siempre, suscribirte si no lo has hecho. Es muy importante para nosotros. Y si has disfrutado de este episodio, solo si lo has disfrutado, recuerda compartirlo con un amigo, con una amiga, con alguien a quien creas que le puede gustar o que tiene una historia para contarnos. Continuamos con un relato más, cuyo autor prefiere permanecer anónimo. El intermedio ha terminado. Mi pueblo es muy bonito. Casi todos mis amigos se han ido yendo de aquí con el paso del tiempo. No les resulta atractivo vivir aquí, casi entre la selva. Pero yo decidí quedarme y ayudar en el negocio de la familia. Tenemos un pequeño restaurante que sirve tanto a la gente que viene de regreso al pueblo luego de trabajar, como a esos viajeros perdidos que por alguna razón pasan por aquí. Una noche de la carretera, casi cuando estábamos por cerrar, llegó un perro blanco, muy grande, orejón. Se le notaba la vida difícil, tenía cicatrices en la cara, y se podía ver por lo flaco que estaba que no había comido en días. Era temeroso, pero creo que pudo más el hambre, así que se acercó a pedir algo de comer con la mirada. Le di un poco de comida y agua. No movió la cola, no agradeció. Terminó de comer y siguió su camino por la carretera, con rumbo al pueblo. Sin embargo, por la mañana, cuando llegábamos a abrir, ahí estaba él, acostado en la puerta del restaurante. Notamos que observaba con mucho cuidado a cada persona que entraba. Así estuvo todo el día. Le di un poco de comida temiendo que ahora yo tuviera un perro. Nunca fui mucho de tenerlos porque no tengo el tiempo de cuidarlos y odio verlos amarrados, abandonados en las casas como si fueran un mueble que cuida. Por la tarde, cuando ya había pocos clientes, cuando solo quedaba un taxista que a veces llegaba al terminar su turno, yo ya estaba pensando en cerrar. No había sido un buen día. En eso entraron un par de muchachos. No eran de ahí. Se notaba que venían de trabajar porque estaban sudando. El perro blanco les ladró. Casi no los dejaba entrar y tuve que correrlo amenazando con piedras imaginarias. Una cosa alimentarlo y otra que pudiera morder a alguien o me hiciera perder clientes. Pero a pesar de que hice que se alejara, cuando entré de nuevo al restaurante volvió y se quedó en la puerta, observando. Los jóvenes vieron la carta, muy nerviosos por el perro. Dijeron que no les alcanzaba para nada y que mejor se irían a buscar algo más. Les pregunté cuánto traían. Nunca le niego la comida a un hambriento, pero me ignoraron y se salieron, pasando con mucho temor al lado del perro.
Me dispuse a cerrar y el taxista, que terminaba su comida, me preguntó si me había dado cuenta de lo que había pasado. Le dije que no. Me contó que los dos chicos tenían cuchillos de cocina, grandes, entre sus ropas, que los estaban apretando nerviosos. Te iban a asaltar. Nos iban a robar a todos, me dijo. Y él se dio cuenta y señaló hacia el perro. Le di de cenar y cuando me dispuse a volver a casa, el perro blanco se subió sin pedir permiso a la caja de mi camioneta. Y ahí entendí que, sí, ya tenía perro. Ahí decidí ponerle nombre, Chavo. Siempre amé ese programa mexicano, y aunque ahora sé que Chavo significa muchacho, en ese momento yo pensaba que significaba hey o algo así. Chavo se volvió parte importante de la rutina del restaurante. Cada día me acompañaba a trabajar. Cuidaba desde la puerta, gruñía a poca gente que inmediatamente me hacía desconfiar, y por la noche volvíamos a casa. Teníamos una vida tranquila, sin muchas preocupaciones más allá de sacar lo suficiente para mantener el restaurante funcionando. Se nos fueron los días, los meses y los años. Chavo se puso viejo. Ya le costaba trabajo saltar a la caja de la camioneta y tuve que conseguirle una escalera. Un día se fue por la carretera por donde llegó. Pensé que iba a volver, pero no lo hizo. Esa noche lo esperé por horas. Lo fui a buscar, pero no pude encontrarlo. Toda la noche la pasé triste y preocupado. Le dejé comida y agua fuera del restaurante por si volvía. Sabía que me iba a esperar, pero al llegar al día siguiente estaba intacta. Lo seguí haciendo por varios días, pero Chavo no regresó. Una semana después, cuando estaba por cerrar, lo vi. Chavo estaba sentado enfrente del restaurante cuando apagué las luces. Le hablé, pero no se acercó. Quise ir por él, pero no me dejó acercarme. Su mirada era más humana, casi como si quisiera decirme algo. Subí a la camioneta y saltó hacia la caja. Me dio gusto. Manejé hasta la casa y casi sin dejarme detenerme saltó para bajar cuando llegamos. Olió todo en el jardín como si fuera nuevo para él y se metió a su casa. Desde ahí dentro me miró con atención. Yo nada más veía los dos ojos brillar en la oscuridad. Pensé que no podía hacer nada más. Ya lo llevaré al veterinario el día siguiente, al pueblo. Esa noche algo me despertó. Primero como en un sueño. Escuché que Chavo ladraba. Cuando abrí los ojos se escuchaba como si alguien quisiera entrar a la casa, forzar la puerta, pero no podía ser posible. Chavo estaba fuera. Él no lo hubiera permitido. Tomé mi navaja para asomarme por la ventana, para ver quién andaba ahí. Frente a la puerta, pero mirando directamente hacia la ventana donde yo estaba parado Chavo, en dos patas, solo viéndome, como esperando que yo dijera algo. Después de un momento eterno se bajó, en cuatro patas, y se fue a acostar frente a su casita. Por la mañana ya no estaba. Lo busqué por todas partes, pero nada. De nuevo se había ido. Esa tarde llegó el taxista al restaurante. Tenía tiempo sin verlo. El mismo que casi me hizo quedarme con Chavo. Me preguntó por él, si lo había encontrado. Le dije que no, pero no sabía cómo podría estar enterado de que se había perdido. Tenía mucho tiempo sin ir, y no es como que yo le anduviera diciendo a la gente. Me dijo que sabía que no estaba conmigo porque lo vio en la carretera, a unos kilómetros de ahí, hacía como una semana. Él se detuvo para hablarle, cerca del puente, pero Chavo no volvió a verlo. Con su mirada ya muy cansada, nada más se metió entre los árboles y él no lo pudo seguir. Pero me dijo dónde estaba. Me dijo también que conocía esa mirada, que a los perros como él no les gusta hacer sufrir a sus dueños, a sus compañeros de vida. No les gusta que sufran al verlos morir. Me dijo que fuera a buscarlo.
Y eso hice. Dejé el restaurante al cuidado de mi mamá y fui hasta el puente. Por allá encontré a Chavo, acostado como cuando se acomodaba a descansar, pero el pobre se veía que había muerto hacía por lo menos una semana, probablemente el mismo día que se fue. Tuve una extraña sensación de tristeza y miedo, mucha tristeza y mucho miedo, porque algo que se veía como Chavo, como mi amigo, fue al restaurante cuando él ya estaba muerto, me siguió a casa y quiso entrar. Le conté a mi mamá que hizo una oración. Ella me advirtió de que lo que llega en la noche, callado, lo que llega en forma de nuestros animalitos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Me dijo que nunca confiara si llegan en la noche y se comportan diferente. Si hay algo que me dice que no son ellos. No sé si sea una creencia de aquí, de la selva, o en general. Dejé a Chavo descansar donde él decidió hacerlo, pero llevé semillas de flores que eché sobre él, sobre su cuerpo, a ver si de casualidad prendían. Lo hicieron. Ahora, cada que paso por ahí, puedo ver las flores de Chavo desde el puente.